Estimados estudiantes, tengan todos ustedes muy buenos días. Esperando que se encuentren muy bien, vamos a dar inicio a nuestra clase el día de hoy. Esta semana, bueno, después de haber ya hablado de lo que son la raíz, el tallo, y la semana pasada hablar de las hojas, ahora nos toca hablar de los órganos reproductivos de las plantas. Muy bien, vamos a empezar a hablar de ellos. Recordemos que en este caso pues hablaremos de las flores, del fruto, que son los órganos reproductivos de las plantas. Muy bien, empecemos entonces. Primero con la flor. ¿Qué podemos decir de la flor? Bueno, aquí vemos distintos tipos de flores y podemos decir que es el órgano reproductivo de las angiospermas, también conocidas como antófitas, ¿no? Que son plantas evolucionadas que justamente pues llegan a tener o desarrollar una flor. Se originan a partir de un conjunto de hojas, los antófilos. La flor es el órgano distintivo entre las plantas superiores, es decir, es una marca evolutiva, ¿no? Las plantas poco evolucionadas pues justamente carecen de dicha estructura que viene a ser la flor. La estructura de la flor pues está formado por el pedúnculo floral, el receptáculo floral y los verticilos florales. El pedúnculo floral constituye el tallo que constituye el pie de la flor, presenta internamente tejido colenquimático, su ausencia forma una flor sésil, o sea, este tallito que justamente sostiene a lo que viene a ser la flor se le llama el pedúnculo floral. Luego vemos el receptáculo floral. Es una dilatación del pedúnculo floral de platillo donde se insertan los verticilos florales. Esta parte toda abultada, ¿no? Que justamente se origina a partir del pedúnculo floral se llama receptáculo y a partir de este receptáculo pues están dando origen a los denominados verticilos florales. ¿Y qué son los verticilos florales? Dice, con las hojas que al modificarse pasan a formar diversas partes propiamente de la flor. O sea, las estructuras que son propiamente de la flor se les denominan verticilos florales. Dentro de ellos tenemos a los sépalos, los pétalos y las estructuras internas como lo que viene a ser el gineceo, que sería el aparato reproductor femenino, y el androceo, formado por los pistilos, que vendrían a ser el aparato reproductor masculino. ¿De acuerdo? ¿No? Entonces ahí tenemos, bueno, el pistilo, mejor dicho, también conocido como gineceo, y los estambres que son androceo, ¿ya? Entonces, con esa aclaración que acabamos de hacer, ahora pasamos a hablar de lo que son los verticilos florales. Bueno, los verticilos florales son un total de 4. Dos de ellos podemos decirles que cumplen función parasexual, más que otra cosa cumplen una función de protección de los órganos sexuales propiamente dichos de la planta, ¿de acuerdo? Y los otros dos, el tercer y cuarto verticilo, son los que tienen una función netamente sexual. ¿Quiénes son estos verticilos? Pues vamos a hablar de acá. Primero, uno. Uno está representado por el cáliz. Y el cáliz van a ser estas hojas que encontramos en la parte inferior de la planta que rodean a los pétalos, hojitas de color verde habitualmente. Cada una de esas hojitas verdes se les llama sépalos y en el conjunto de estos sépalos se les denomina cáliz. Muy bien. Ahora, por encima del cáliz encontramos a la corola. La corola está formado por los pétalos. Los pétalos que habitualmente suelen ser de colores muy vistosos, ¿no? Amarillo, rojo, etcétera, que justamente cumplen una función de atraer agentes polinizadores como las abejas, aves como el picaflor, etcétera. Muy bien. Ahora, cada uno de estos pétalos en conjunto se van a denominar corola. Entonces, los sépalos y los pétalos forman las funciones parasexuales. Su principal función es cubrir y proteger a los órganos reproductivos, ¿no? Ahora pasamos al otro. Vendría a ser lo que es el androceo. El androceo ya vendría a ser el tercer verticilo y este está formado por los denominados, en este caso, estambres. Estos estambres habitualmente están formados de dos partes, una antera, que sería la cabecita, y un filamento, que sería una especie de ramita que lo permite unir a la base de la flor. ¿De acuerdo? El estambre. Este representa el aparato reproductor masculino. También se conoce como androceo. ¿De acuerdo? Y el cuarto verticilo, también conocido como gineceo, pues está formado por el pistilo, ¿no? Y los carpelos, donde encontramos un orificio
por el cual ingresan, por ejemplo, el polen que contiene a las semillas o a las células masculinas que van a fecundar a las células femeninas en su interior, pues tiene un orificio que se llama estigma, un conducto que se llama estilo, y en el interior está pues una cavidad que se llama ovario, y dentro del ovario están los óvulos, que serán fecundados por el polen que contiene las células masculinas y darán origen pues a lo que vienen a ser las semillas, ¿no? Que luego permitirán la formación de una nueva planta. Aquí podemos ver los verticilos florales, el más externo, verticilo 1, que son los sépalos también conocidos como cáliz. El segundo verticilo son los pétalos, conocidos como corola. El tercer verticilo vendrían a ser, en este caso, los estambres, también conocidos como androceo. Y el cuarto verticilo vendría a ser, en este caso, el pistilo, también conocidos como carpelos o gineceo. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos lo que vendrían a ser los verticilos florales. Aquí podemos ver, ¿no? Ya los que son propiamente reproductivos. Aquí está pues el androceo, los estambres, ¿no? Que están formados por lo que vienen a ser la antera y el filamento, ¿no? La antera y el filamento. Y las anteras están formados por dos estructuras que se llaman tecas y en el interior está almacenado el polen. Mientras que el pistilo pues tiene un orificio de entrada que se llama estigma, el estilo que es un conducto y pues aquí en el interior vamos a encontrar el ovario y dentro del ovario pues estarán los óvulos que serán fecundados por el polen. ¿No? Aquí vemos acá por ejemplo el polen, cada granito de polen en su interior tiene los espermatozoides que son las células masculinas que se encargarán de fecundar pues al interior a los óvulos, como podemos observar aquí en este gráfico. Ahora pasamos a hablar del fruto. Diríamos que el fruto, según el concepto clásico, el fruto es el ovario desarrollado y maduro que por acción hormonal luego de la fecundación contiene semillas ya formadas que albergan a un embrión. Bueno, en este caso vemos aquí el fruto. El fruto está formado por el pericarpio. Ese pericarpio tiene tres capas: endocarpio, mesocarpio y epicarpio. El endocarpio sería la capa más externa, que en este caso sería la recubierta de la semilla, como podemos ver. El mesocarpio sería la parte media, que habitualmente suele ser la parte comestible, ¿no? Por ejemplo, en este durazno, la parte carnosa que nosotros comemos es el mesocarpio. Y el epicarpio vendría a representar pues la cáscara, ¿no? La cubierta del fruto, ¿de acuerdo? ¿No? Y aquí también vemos la semilla, y esta semilla pues tiene un endospermo, que vendría a ser la parte interna, el embrión, que es el que se encargará de formar realmente a la nueva planta, y el tegumento, que también está recubriendo y protegiendo a las estructuras de lo que vendría a ser la semilla. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces aquí tenemos pues todas las estructuras del fruto. Ahora pasaríamos a hablar de lo que viene a ser aquí. Vemos diferentes tipos de frutos, como se pueden observar, ¿no? Y pasamos ahora a hablar de lo que viene a ser la clasificación del fruto. Por el número de carpelos se forman los frutos, como por ejemplo acá tenemos los frutos que derivan de una flor con un solo carpelo, se llaman monocarpelar o monocárpicos. Ejemplo, la ciruela, el durazno, la palta. Para que te hagas una idea, esto es bastante sencillo de entender. Cuando hablamos de un fruto monocárpico, estamos hablando que tiene una sola pepa, como la aceituna, como el durazno, la palta. ¿Ya? Esos son los frutos monocárpicos. Derivan de un solo carpelo. En cambio, también dice existen, por lo contrario, los que van a ser los frutos puricarpelares o también conocidos como policarpelares, ¿no? O policárpicos también. En este caso, estos frutos policárpicos son aquellos que derivan de varios carpelos. ¿Qué son los carpelos? Las estructuras en las cuales están los óvulos y van a ser fecundados. A ver, para que me entiendas en palabras más sencillas, estos frutos policárpicos son aquellos que tienen varias pepitas, varias semillas. Por ejemplo, la uva tiene varias semillas, la tomate, la naranja, varias pepitas, el kiwi, como podemos ver acá, las manzanas, serían frutos, en este caso, policárpicos. ¿De acuerdo? En el caso también dice existen los frutos múltiples, ¿no? En este caso, pues los carpelos están separados entre sí, por lo tanto, la flor tiene varios ovarios independientes, dice. El gineceo es dialicarpelar, tienen frutos múltiples, por ejemplo, la frutilla, la magnolia, la mora, etcétera.
¿no? Un ejemplo para visualizar esto, la mora, la frangüesa, donde cada bolita constituye un fruto y fue originado por lo que viene a ser un carpelo diferente, ¿no? O sea, en este caso estos frutos tienen muchos carpelos, donde habrán muchos ovarios diferentes y habrán, pues, se van a formar semillas diferentes. Por ejemplo, las fresas, ¿no? O también conocidos como frutillas. En su superficie, en la cascarita, vas a ver todas las semillas que están separadas unas de otras. En este caso ha habido varios ovarios que han permitido formar cada una de esas semillas, ¿no? O las frangüesas, cada una de las pequeñas bolitas que forman a la frangüesa, pues ha derivado de un ovario separado. Entonces, a esto se le llaman frutos múltiples. Tienen muchísimas semillas, como podemos ver. Luego también dice, podemos hablar de lo que son los frutos originados de una única flor, pero en algunos casos las plantas tienen flores dispuestas en la vara y unas muy cercanas a otras. Este conjunto de flores denominado inflorescencia, ¿no? Bueno, esta es la inflorescencia, ¿no? Va a originar el ovario, dentro de cada flor dará un fruto, también unido a un eje central, por lo que todo el conjunto de estos frutos se le conoce como infrutescencia o también conocido como fruto compuesto. Ejemplo, el higo, la nana, en este caso la nana es la piña, ¿no? Donde cada una de ustedes ven ahí su cáscara de la piña, cada una de esos pequeños rectángulos vendría a ser pues una semilla y esto se le denomina infrutiscencia, donde están todas las semillas a su alrededor. Por la consistencia del fruto, bueno, vamos a dividir a los frutos en dos grandes grupos por su consistencia. Hay frutos cuyos pericarpios se mantienen delgados y estos frutos se les llaman secos. En cambio, hay otros frutos cuyos pericarpios acumulan mucha sustancia alimentaria y se les denomina carnosos. Los frutos secos, por ejemplo, las almendras, ¿no? El maní, la nuez, etcétera. Mientras que los frutos carnosos pues tienen mucha pulpa para comer, como por ejemplo el durazno, la naranja, el plátano, las uvas, etcétera. Eso es cuando hablemos por su consistencia. Y bueno, primero, ahora finalmente la dehiscencia del fruto, pues vamos a encontrar dos tipos de frutos completamente distintos, el fruto indehiscente y el fruto dehiscentes. Estos frutos indehiscentes son, dice, aquellos que no se abren, por ejemplo, el durazno, ¿no? Por ejemplo, tenemos la manzana, no se abren, dice, cuando ya la semilla está ahí, ¿no? Y muchas veces más bien estos frutos, dice, van a ser ayudados por otras especies, por ejemplo, ¿no? Los chihuacos se comen toda la pulpa del durazno y luego cae la pepa y ahí va a poder germinar, ¿no? Entonces, un fruto indehiscente es aquel fruto que no se abre, dice. Mientras que los frutos dehiscentes son aquellos que sí se abren, por ejemplo, tienen vainas como la alverjita, se puede abrir, ¿no? Ahí salen las semillas, como por ejemplo en el caso del maní, ¿no? ¿No? Hay cápsulas también, por ejemplo, que contienen semillas, se abren y liberan esas semillas, ¿correcto? También, por ejemplo, el diente de león, ¿no? Cuando tú lo soplas, salen las semillas dispersadas, ¿no? Y el aire los arrastra. Sería un fruto dehiscente porque las semillas se liberan, ¿ves? Entonces, en el fruto indicente la semilla no se libera, en el fruto dehiscente la semilla se libera, no se abren, en pocas palabras, estos frutos. Muy bien, de esta forma hemos concluido con la parte de la teoría, pasamos a nuestra práctica y empezamos con la pregunta número 1. De acuerdo con la definición del fruto, podemos decir que es el ovario desarrollado y maduro. O sea, en este caso el fruto se forma pues cuando se produce la fecundación, ese ovario que contenía lo que viene a ser al óvulo y cuando ingresa el polen que contiene el espermatozoide, se fecundan, el fruto empieza a madurar y da origen al, o perdón, la flor empieza a madurar, ese ovario empieza a madurar y da origen al fruto. Entonces, aquí, de acuerdo a la definición, el fruto sería el ovario desarrollado y maduro, alternativa A. El pericarpio está constituido por epicarpio, mesocarpio, endocarpio, por los tres, ¿no es así? Alternativa E. El epicarpio presenta pelos. Bueno, el epicarpio sería la cáscara, ¿no? La uva tiene pelitos, la manzana, el melón, no. El único que tiene es el durazno, no parece vellosidades chiquititas. El mesocarpio seco y esponjoso, bueno, la naranja, ¿no? ¿Cómo va a ser seco, no? La avellana, pero sí es maciza, no es esponjosa. En cambio, la nuez sí tiene un fruto seco y esponjoso, sería la alternativa C. 5. Son criterios de clasificación de los frutos, por el número de carpelos, por su consistencia y su dehiscencia. Los tres, ¿no? Los tres. Alternativa E. Los frutos denominados monocárpicos
Bueno, los monocárpicos son los que salen o se derivan a partir de un solo carpelo, ¿no? Bueno, derivan de una flor con un solo carpelo, alternativa A, correcto. Son frutos policárpicos. A ver, en este caso, bueno, la uva, el tomate, naranja, kiwi. ¿Tienen varias pepas todos? Sí, todas las anteriores, ¿no? Ah, acá en la 6, un favor, vamos a hacer una corrección. Acá ciruela y durazno tienen una pepa, entonces es monocárpicos. Entonces acá deriva de varios carpelos, eso no tiene nada que ver. Aquí estas dos alternativas describen a los monocárpicos. Entonces la respuesta correcta no era solo la A, sino también la B. Entonces cambio a la alternativa D. Por favor, hay que corregir esto, les agradezco mucho. A ver, pasamos a la 11, la 12, la 3 y luego ya retomamos con la 8, ¿ya? 11. Describa en forma detallada los frutos policárpicos. ¿Qué son los frutos policárpicos? Son aquellos frutos que se originan de una flor con varios carpelos, ¿ya? Entre paréntesis puedes poner presentan varias pepas, ya está, o semillas para ser más específicos. 12. ¿Qué diferencian los frutos dehiscentes de los indehiscentes? Ah, muy bien. Los dehiscentes, ¿de acuerdo? Se abren y liberan la semilla y los indehiscentes no se abren y no liberan la semilla. Ya está, la diferencia entre ambos. 13. ¿Cómo se forman los frutos múltiples? Bueno, podemos decir que los frutos múltiples se forman a partir, ¿no? De, ¿cómo se llama? De varios ovarios, ¿no? De varios ovarios diferentes, ¿no? Entonces ahí están los frutos múltiples como la frutilla, ¿no? La frangüesa. Se forman de varios ovarios diferentes e independientes, ¿ya? Pasamos a la siguiente, así la 8. Cuando los carpelos están separados entre sí, el resultado del fruto, ahí está justamente el múltiple, ¿no? Es cuando los carpelos están separados entre sí, ¿ve? Fruto múltiple. 9. Cuando la planta tiene flores dispuestas unas cerca a otras, en este caso, ¿qué cosa podemos decir? En este caso estaríamos hablando de lo que se llama la infrutiscencia, ¿no? Cuando las hojas, la planta tiene flores dispuestas unas cerca de otras. Infrutiscencia, la alternativa C. A los frutos que se abren al madurar se les conoce como dehiscentes. Alternativa A, ¿no? Los que se abren al madurar. A ver, así, pasamos a la 14, dice. ¿Cómo se clasifican los frutos de acuerdo a su consistencia? Ah, ya, fácil, pues, ¿no? Secos, ejemplo, la nuez, ¿no? Las avellanas. Y carnosos, por ejemplo, el durazno, la manzana. Ya está, con sus ejemplos. ¿Mediante qué mecanismo se liberan las semillas en los frutos indehiscentes? Bueno, en este caso los indehiscentes que no liberan la semilla muchas veces son ayudados por agentes externos como insectos, aves que se comen la parte carnosa y liberan la semilla para que luego éste pueda tener contacto con la tierra y pueda pues germinar. 16. Mencionen los órganos reproductores de la flor. Bueno, en este caso los órganos reproductores de la flor, ¿quiénes son en realidad? Está formado por el androceo, y el androceo está formado por los estambres, ¿no? Y el gineceo formado por el pistilo, ¿cierto? Entonces ahí tendríamos los órganos reproductores de las plantas. Muy bien, hemos concluido con nuestra clase el día de hoy. Espero que estén prestando atención y bueno, ya los dejo y espero que el día de hoy nos podamos encontrar en el apoyo académico. Muy bien, chicos.